quedó pendiente por ver un pequeño apartado, lo vemos muy rápido y ya pasamos al tema 3. Os había planteado aquí de una forma muy generalista. Sé que hay cosas que habéis visto ya en la asignatura de contexto socioeconómico, por eso vamos a pasar muy rápido. Para que veáis dentro de los datos que os ha dado el profesor Carrillo, cómo contextualizarlo dentro de la industria general del videojuego, ¿vale? Eh, sé que habéis discutido un poco, ¿no?, de las cifras de las cifras del sector. Yo no sé si alguno de vosotros os sorprendió un poco las cifras, es lo que teníais pensado. Le habéis preguntado a José Agustín por cuánto factura una tienda media de Zara. No sé si alguno queréis aportar algo respecto a esto. Si no, directamente. Yo una de las dos cuestiones muy claras que quería hacer era si alguien me podría estimar, y no sé si este dato os lo ha dado José Agustín, lo hablé con él en principio no, pero cuánto mueve en general la industria del videojuego a nivel mundial y cuál es la región que domina en el mercado. Esto os lo planteo a vosotros y si alguno quiere atreverse un poco si sabe un poco, podríamos estimar, si supiéramos datos. Industria del videojuego, ¿no? En general. Vale, Asia domina el mercado, dice Francesc. Ernesto también comenta que Asia. Hablamos de videojuegos en general, ¿vale? Porque esa parte de la de contextualización en esports ya la habéis visto y la conocéis. ¿Todos pensáis que es Asia? ¿Estáis todos convencidos de que es Asia la región que domina el mercado a nivel videojuegos en general? Asia Pacífico, dice Jesús, vale. Pregunto, eso, no sé si esto lo habéis visto ya en la asignatura de contexto económico. Noé comenta que podría, ¿no?, que podría con Europa. Vale. Asia, Europa, sois bueno, las dos que hay, ¿no? Las dos propuestas que ponéis. Sí, en los esports, tanto a nivel económico como a nivel de volumen como de público, obviamente Asia, siendo China, eso lo habrá comentado José Agustín, China a nivel de, sobre todo de espectadores, es la región o el país que aglutina en los mayores números. Si pensamos en videojuegos en general, no estáis equivocados del todo. De hecho, Asia-Pacífico es la región que más ingresos, que más revenue genera dentro de la industria del videojuego a nivel global. Pero tenéis que tener en cuenta esos datos que tenéis ahí, las dos banderitas que tenéis a la derecha. Un dato muy característico que es este año, por primera vez, ha habido un cambio en las dos grandes potencias del videojuego, como serían China y Estados Unidos. Lo vamos a ver ahora. En el resto de países podéis ver, o en el resto de regiones, Europa sería la tercera región después de Norteamérica, aunque ahí están agregados los datos en este informe de Newzoo, los datos de Oriente Medio y África. Obviamente los datos de Oriente Medio y África, según en qué países no están agregados, y en muchos de estos países son datos que no son demasiado fiables, no hay datos. Latinoamérica, por ejemplo, que veis que es solamente un 4% ahora mismo, en las previsiones que se están dando para el próximo año, los datos suben porque se están empezando a auditar mucho mejor los datos dentro de Norteamérica, o sea, de Sudamérica, de Latinoamérica, y además se está generando un revenue mayor. Ha habido más crecimiento en Europa, pero esto es parte un poco de lo que os ha dicho José Agustín y yo insisto en ello. Tenéis que tener en cuenta que en el momento en el que la gráfica se añaden países de Oriente Medio y de África, los datos se desvirtúan un poco. Es decir, cuando veáis cifras de crecimiento año a año, analizad bien, tenéis que ser muy críticos si trabajáis dentro de la industria, tenéis que ser muy críticos y intentar analizar el porqué. Si vamos a la gráfica del año pasado, nos damos cuenta que los datos han aumentado, pero en el año a año no era tan amplio. Esto se podría explicar por la entrada de nuevos mercados, la entrada de datos que antes no estaban y obviamente porque, insisto, esa región, Europa, se cuenta como una región un poco más grande con Oriente Medio y África. En cuanto a lo que me comentabais de los videojuegos en Latinoamérica, creo que lo comentaba Rodrigo, que son más caros y se gana menos.
Eso es verdad. Hay algunos países en los que obviamente la renta per cápita y el precio del videojuego no salen las cuentas y no hay tanto consumo de videojuegos. No obstante, aquí en estos datos no solo se tiene en cuenta la compra de videojuegos, sino también temas como micropagos, todos los temas relacionados de generación de revenue, generación de ingresos dentro del mundo de los videojuegos. Si vamos a esta gráfica, podéis ver un poco cómo se reparte el universo a través de los dispositivos. No sé si os llama la atención de esta gráfica algún dispositivo en general, o sea, en concreto, si os llama para bien o para mal, si esperabais más o menos cifras. No sé si comentadme un poco. No sé si a alguien le llama un poco la atención las cifras de móvil frente a PC, por ejemplo. Mobile, dices, Michael, que mucho, poco. Vale. Michael dice que es un dato muy bestia, ¿no? Yo también lo creo. De hecho, si veis el crecimiento del 10% y queréis sacar a ver de dónde viene ese crecimiento del 10% y buscáis una respuesta muy clara, esto, insisto, que lo tenéis que, también es una parte, ¿no?, de contexto socioeconómico que habréis visto con José Agustín. A la hora de analizar esta gráfica tenemos una clara correlación entre mobile y, y la parte de browser games, los juegos de navegador. Hay una traslación brutal entre los juegos de navegador que fueron muy populares en un tiempo a los juegos de mobile que hoy en día son realmente el nicho a explorar y el nicho que más está creciendo, sobre todo en móviles, no tanto en tablets. Preguntaba Javier en cuanto a navegadores, sí, tipo minijuegos, eso es. La prueba de Assassin's Creed, en este caso, no te voy a mentir, no lo sé, porque en el caso del informe de NISU no sé si lo integra, no es un dato que hayan compartido, pero integra muchísimos juegos de navegador, juegos de minijuegos de Facebook, etcétera, etcétera, todo lo que no se produzca a través de plataformas móviles. David, comentar con el exponencial crecimiento que si el PC siempre será relevante para jugadores. A ver, aquí hay dos claves en este sentido. Es muy difícil predecir, o sea, podemos predecirlo respecto a las cifras. Obviamente, el crecimiento de móvil es gigantesco y va a seguir creciendo porque todo el mundo tiene un móvil, cada vez hay más gente que tenga un móvil y cada vez hay menos gente que tenga ordenador doméstico. O sea, el ordenador doméstico, y lo vamos a ver en cuanto entremos en el tema 3, que fue una cosa muy relevante en una época, ahora mismo ese invento o esa herramienta tecnológica ha quedado sustituida por el teléfono móvil, tanto en la parte de entretenimiento como en la parte de trabajo. Ya no hablo de que prácticamente el ordenador fijo, el ordenador de sobremesa o el ordenador portátil ya no es necesario para trabajar o para hacer tareas de ofimática cotidianas. Sí que es verdad que el PC ha generado un nicho muy importante dentro del mundo de los videojuegos. Siempre ha tenido un nicho muy enfrentado al mundo de la consola y sigue creciendo año a año. Al final los juegos de PC siguen creciendo, siguen creciendo y sobre todo con el tema de las descargas digitales y ahora la nueva tendencia que tenemos de los juegos en streaming. Si me preguntas a mí, David, yo te voy a decir que va a seguir creciendo. Si el mobile se va a comer en algún momento a PC, tendremos que verlo. Yo creo que no. Obviamente, las pantallas también el uso de la pantalla, el uso de periféricos es un hándicap importante a favor del PC y en contra del móvil, pero sí que está claro, la tendencia se está viendo en el mercado que los grandes juegos que han reventado el mercado en los últimos años, y sobre todo pienso en un género, Battle Royale, pero podemos empezar a hablar de League of Legends, por ejemplo, como gran juego también, están sacando sus adaptaciones o sus versiones mobile. Entonces está claro que el mercado mobile va a seguir creciendo porque las desarrolladoras están invirtiendo en desarrollos dentro del mercado móvil. El mercado móvil tiene además un apunte comercial muy claro para las marcas que son sus usuarios, de la misma forma que eSports es un atractivo para marcas porque hay un público, un nicho muy atractivo. El mercado mobile, los juegos móviles son muy atractivos también para muchas marcas porque los públicos son públicos que no están tradicionalmente o no están tan claros tradicionalmente en el mundo del videojuego en general. Y eso lo vamos a ver, lo tengo también por aquí en esta gráfica, precisamente porque el juego mobile está
haciendo que el número, sobre todo de perfiles femeninos, y el número de adolescentes se está incrementando muchísimo. No os engaño, y muchos de los que estáis aquí sois jugadores, que aunque el videojuego tenga ese concepto de cosa para niños, ¿no? Y lo veremos en la parte en el tema 3, de entretenimiento para niños, que los niños de hace 10 años jugaban menos o estaban menos con dispositivos de entretenimiento que hoy. El aumento del uso de dispositivos de entretenimiento y sobre todo de teléfonos móviles y de tablets en niños cada vez más pequeños, obviamente es una realidad. Y esto a las marcas les interesa porque al final lo que en su día el primer acceso a un videojuego por parte de un niño o de un adolescente era la consola o el ordenador del hermano, o porque los padres le dejaban acceder en una edad temprana al juego, al videojuego, hoy en día ese acceso se produce generalmente, no digo en todos los casos, pero sí muy habitualmente, a través de mobile y a través de juegos mobile. Por eso el crecimiento de juegos como Clash Royale, por ejemplo, se produjo de una forma tan bestial en unas edades inferiores a lo habitual para lo que son los juegos. Y si analizáis las escenas competitivas de juegos como Clash Royale, por ejemplo, los perfiles de jugadores que hay en equipos semiprofesionales son aún más pequeños y aún son perfiles de edad más bajos que en otros juegos que ya tienen unos perfiles de edad o de iniciación bastante temprana, como puede ser League of Legends, por ejemplo, si lo comparamos con Counter-Strike. En el caso de mobile, y si vemos las predicciones, que es la gráfica esta que tenía en la diapositiva anterior, podéis ver que el crecimiento radical de los juegos móviles, ¿vale? Que, insisto, integra tablets y móvil, smartphone, pero sobre todo el crecimiento está en smartphone. Veis ese progreso rápido de 2018 a 2019, el crecimiento no es tan bestia como se prevé en los próximos años, porque ya de 2016 y 2017 a 2018 ha habido un crecimiento muy alto. Y si veis, por ejemplo, los juegos de navegador, dicen algunas predicciones que están a extinguir o prácticamente desaparecerán, porque los juegos de navegador al final están integrados en aplicaciones, y hoy en día las aplicaciones son formas mucho más fáciles de llegar al usuario y sobre todo más fácil de servirles publicidad. Y los otros datos que podéis ver aquí, por ejemplo, la consola se va a mantener, la consola ha tenido una caída en los últimos años, en principio se va a mantener, y otro de los nichos que en teoría se va a mantener, aunque ahí veis una caída porcentual de un 1% en las previsiones, es PC, ¿vale? Eso está claro. Pregunta Michael, ¿no? Que la teoría de Michael, que... Ah, ese es el mensaje antes de lo de los juegos, del motor gráfico. Que tendrá que ver con el abaratamiento de los smartphones. Sí, eso está claro. Eso está claro. Vamos a ver en el tema 3. Siempre que una tecnología sea barata, o siempre que un gadget o que una forma de entretenimiento sea barata, entran más jugadores. Otra cosa es cómo retienes a esos jugadores. Pasa con las consolas, ¿no? Y también un poco por lo que dice Rodrigo, que con la nueva generación se supone o se espera un crecimiento en las previsiones de consolas, de venta de consolas. De hecho, el crecimiento que se habla en 2019 de las previsiones a final del último trimestre, se dice que puede estar dado gracias a que esas previsiones, por experiencias posteriores previas, el mercado de Navidad. Al final, el mercado de Navidad, teniendo como tenemos a la vuelta de la esquina la nueva generación de consolas, se prevé que las consolas de esta generación, una Play 4, una Xbox One, se van a abaratar en este mercado de Navidad o en esta última campaña. Entonces se prevé un aumento de la venta de consolas. Obviamente, y esto os lo habrá insistido muchísimo el profesor José Agustín Carrillo, tenéis que tomar siempre estos datos con cautela, porque los datos en videojuegos son un poco más fiables que en esports, pero seguimos teniendo en cuenta que quien audita normalmente muchos de estos datos son las propias desarrolladoras, las propias distribuidoras y la propia industria. Entonces, muchas veces estos datos, bueno, no digo que estén mal o no digo que haya que no fiarse de ellos, pero sí que hay que analizar muy bien, y cuando tengáis que hacer un desarrollo concreto de un proyecto en una empresa o vuestra propia empresa, que analicéis muy bien tanto la muestra que ha tenido el estudio, los perfiles, de dónde se han sacado los datos, etcétera, etcétera, y sobre todo que se integra y que no se integra. Uno de los datos que os decía al principio, una de las claves que tenemos este año es que Estados Unidos supera por primera vez
a China en volumen total de negocio, ¿vale? Ahí, por eso os decía que os fijaréis en esas banderas a la derecha. Esto es una realidad que rompe las previsiones. No había unas previsiones tan claras de que el mercado de Estados Unidos fuera a superar al mercado chino. ¿Qué pasa aquí? Hay los expertos dicen, dan dos teorías. Por un lado, el mercado de Estados Unidos está mejor auditado, los datos son más transparentes y es más fácil auditar el mercado de Estados Unidos los ingresos de las empresas. Eso por un lado. Y por el otro lado, no sé si conocéis que en China este año ha habido una serie de problemas a nivel gubernamental con algunos distribuidores y algunos de los distribuidores más fuertes de China, empresas como Tencent o empresas como Garena, que han tenido ciertos baneos, ciertos bloqueos en algunos de sus juegos por cuestiones legales, ¿no? Sobre todo en China hay una preocupación general del gobierno con el uso de dispositivos móviles y las horas de conexión con los menores. Se han puesto unas limitaciones, se exige a los usuarios estar de alguna forma identificados a través de incluso de DNI o de cédulas de identidad en algunos casos, para que no puedan jugar X horas, más de X horas, no puedan sobrepasar un número de horas en función de la edad. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Es posible, dicen los expertos, que China haya bajado en volumen de facturación porque al restringirse más el gasto y el acceso de menores o de adolescentes a los juegos, se ha reducido el gasto en micropagos, en compras y en ventas. Rodrigo, a ver, la duda. En la venta de videojuegos. Sí, se basa en la venta de videojuegos, se basa no solo en el juego como tal, sino como os decía antes, en todo lo que tiene que ver ingresos que estén directamente asociados al juego, es decir, venta de consolas, venta de juegos físicos, venta de juegos digitales, venta de periféricos. Todos estos datos engloban, igual que los datos de AEBI, de la Asociación Española del Videojuego, engloban el mercado global, ¿vale? El mercado en general del videojuego. Luego hay que ver, porque por ejemplo en el informe de AEBI, que lo tenéis listado en la bibliografía, se separa, ¿vale? Se dan dos datos y hay dos gráficas, una en la que se incluye hardware y consolas y otra en la que se desagrega hardware y consolas de los datos generales. Os quería también compartir esta y así terminamos ya esta imagen, que simplemente es una pregunta muy rápida y un poco la hemos contestado respecto a lo que habéis visto en la clase de José Agustín. Es ¿cuánto representa la industria de los esports dentro del mercado de videojuego? Viendo estos datos y manejando los datos que habéis manejado el otro día en la clase de José Agustín, en contexto socioeconómico, ¿cuánto representa la industria del videojuego en estos datos globales del videojuego? ¿Alguien me lo podría decir? 4.000 millones, dice Noé. O sea, no sé si habéis visto, ¿verdad?, el valor, ¿no?, concreto de la industria del... Si no vamos, o sea, vamos a ello. Digo, creo que lo habéis visto con José Agustín, pero si no os lo expreso aquí. Estos son los datos de Newzoo, ¿vale? Él sé que os ha compartido, o os compartirá, al menos en la guía está, os compartirá varias... Dime, ¿no? Decías a lo que tú habías propuesto, ¿no? Lo que tú decías. Él os compartirá varias gráficas para que comparéis. En el caso de videojuegos de esports se habla que este año, según más o menos todas las previsiones, tanto Goldman Sachs como Superdata como Newzoo, yo siempre tomo con referencia a Newzoo porque es la consultora que está más o menos entendida como la más integrada dentro del sector y es la que toman como referencia las principales empresas, pero insisto, en la guía de contexto socioeconómico y en las clases de José Agustín veréis, o si no lo habéis visto ya, las diferencias, ¿no?, entre las diferentes consultoras. En el caso de 2019 se habla de una previsión en la que por fin llegaremos al billón de dólares, ¿no?, en dólares americanos, lo que serían los 1.000 billones de euros. Una cifra que podría subir casi hasta los 2.000 millones en 2022. Si comparamos esos 1.000 millones de euros con los datos que yo os traía aquí
de los 152.000 que son la industria general del videojuego, obviamente esports representa un porcentaje ínfimo a día de hoy de la industria general del videojuego. No sé si estos datos os resultan chocantes y os resultan, o sea, si ya esperabais que esports fuera a ser algo tan pequeño dentro de la industria del videojuego. ¿Alguien pensaba que los datos, bueno, en el caso de Noé, él pensaba que podían ser eh, casi 4 veces más, ¿no? 3 veces más de lo que es la industria o de lo que se prevé la industria en 2019? Tú decías 400, ¿no? Sí, pero por ejemplo, dice Jesús, ¿no? Que siendo difícil delimitar los esports, leo las preguntas porque luego en la grabación el chat no se puede leer. Comenta, ¿no? Que siendo tan difícil delimitar qué son esports, que es normal que el dato sea pequeño. Vale, hoy en día, en contexto socioeconómico lo veis o lo habéis visto, es muy difícil delimitar económicamente qué suponen los ingresos por esports, pero cada vez más se está delimitando. Insisto, el sector es pequeño aún. Vale, pues eso lo han actualizado, Rodrigo, porque en las 2 sesiones que tuvimos antes de que iniciara el máster, mira, eso está bien, porque lo sepáis. Si se lee el chat ya en la grabación es porque había un pequeño error con Blackboard y no se quedaba grabado. Así que fenomenal. Os decía que eSports al final es un universo pequeño, pero que tiene una parte de crecimiento, lo habíamos hablado en la segunda sesión, y una parte de marketing, y que es una herramienta de marketing brutal para generar ingresos por otras vías que no tengan nada que ver con videojuegos. Por eso os decía que esports, aunque todos los esports son videojuegos, esports es algo más, que está dentro del mundo del espectáculo y que está dentro de otras industrias que se integran con la industria del esport, pero no necesariamente con la del videojuego. Obviamente, el dinero que produce un streamer no se integra dentro de los datos que genera el videojuego. O como decía, o como dice Noé, el fútbol profesional y la ropa de mercado del deporte de fútbol no está integrado dentro de los ingresos del fútbol o del deporte. En esports eso pasa y eso está claro. Al final muchos ingresos de muchas empresas no se contabilizan dentro de las gráficas porque no son ingresos directos del sector. Con esto simplemente os quiero decir que, siendo realistas, ¿vale? Porque hay que ser siempre realistas. Estamos en un máster en gestión de esports, gestionar o gestionáis cuentas o empresas relacionadas con esports, que sepáis que estos datos son reales. Obviamente, si lo comparáis con la proyección de 2017, con los datos reales de 2017, el crecimiento es muy alto en 2 años, casi, bueno, es el doble, y que la proyección sigue siendo la misma, que se vaya duplicando en torno a un 20% año a año el mercado. Veremos hasta cuándo, ¿vale? Recordad que esto lo habíamos hablado y los que venís del mundo de económicas lo sabéis, siempre hay un momento de estancamiento en una industria. Y simplemente por cerrar con el tema de audiencias, ¿vale? Las audiencias que también las habéis visto en contexto socioeconómico, es lo que me comentabais al principio de la clase. Asia, Pacífico y sobre todo China es la región y el país que domina las audiencias de esports, y que siempre que veáis gráficas hay que diferenciar entre el entusiasta de esports y el espectador ocasional, ¿vale? Muchas veces las gráficas se inflan con el espectador ocasional o con los picos de streamings de un evento. Eh, Ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero no voy a entrar mucho en esto porque es algo que tenéis en contexto socioeconómico y que lo vais a ver bien. Simplemente muy rápidamente una comparativa de lo que generaría en España el sector del videojuego y las audiencias las audiencias, perdón, online del mundo online y las audiencias que hay en esports, ¿vale? Datos de hace un año, si no me equivoco, del libro blanco de los esports, un par de años, que estarán los datos del año anterior a la publicación. Y por último os enseño una diapositiva sobre los datos de 2016-2017 de LVP, ¿vale? En esta diapositiva podéis ver en esta imagen una cuestión muy importante. Estos son esports, ¿vale? Ya estamos en esports. Los datos que os he enseñado desde esta diapositiva, ya estamos hablando de esports, ¿vale? Que aquí simplemente os quería decir que aunque el dato sea pequeño, obviamente con este crecimiento el sector de los esports lo tenemos que tener en cuenta y es normal que empecemos a estudiarlo y empecemos a analizar el sector a nivel empresarial,
también porque tiene una justificación social, una justificación de audiencia, pero sobre todo os quería enseñar esto, que lo bueno o una cuestión que tiene el mundo de los esports, que está muy asociado al mundo del deporte, es que dentro de que la población online de un país como España sea de cerca de 40 millones de personas y haya 24 millones de jugadores de videojuegos, de esos 24 millones de jugadores que hay de videojuegos que tenéis aquí, tenemos que estos son los datos más o menos de espectadores, unos 5 millones de espectadores de esports. No tienen por qué ser jugadores, recordad que habíamos hablado que un espectador no tiene por qué ser jugador. Quería que comparáis estos datos, teniendo en cuenta que la población online de España sería eso, los 38, en torno a los 35, 38 millones de ciudadanos, la oportunidad que hay con un vehículo como es el español, y vosotros lo sabéis bien que estáis conectándoos desde otras partes de Latinoamérica y no sois todos de España, como la audiencia de una liga como la LVP, estos datos de 2016, tenemos una presencia clara de Latinoamérica que casi, digo, porque sobre todo los datos en el último año, Latinoamérica ha crecido, también ha crecido paralelamente en España, pero no solo Latinoamérica, sino hispanohablantes que están en otros lugares y en otras regiones, son audiencia potencial y son consumidores potenciales de las retransmisiones de una liga o de un torneo nacional. En este caso son los datos agregados del VP y de todas sus competiciones antes de la gran expansión que veremos a Latinoamérica. ¿Vale? Simplemente que tengáis eso en cuenta. Y con esto no sé si hay dudas, simplemente vamos a pasar un poco a la parte de esports, de historia. Simplemente os ponía esta imagen porque no sé si alguien me sabría reconocer o me sabría decir esta imagen a qué torneo corresponde. Si no, de todas formas, o si alguien que sea aficionado a los deportes, ¿vale? League of Legends, dice Ernesto. Eso es, Michael, el League of Legends. ¿Alguien me sabría decir? Vale, Juan, eso es. La final de 2017, esa es la final mundial la última final mundial de League of Legends en Asia, ¿vale? Veremos porque ahora os voy a enseñar un poco la evolución hasta que llegamos a este momento. Eso es, el Estadio Nacional de Pekín, si no me equivoco, es el nido del pájaro de China. Este ha sido uno de los grandes eventos, ha sido uno de los hitos a nivel competitivo y a nivel mercado de esports en el mundo, pero hasta llegar aquí ha habido un recorrido largo, ¿vale? Y por eso os voy a compartir la clase, el nuevo tema. Me decís, por favor, cuando veáis, creo que ya deberíais estarlo viendo. Vale. En esta tercera clase, en lo que nos vamos a adentrar, y los que habéis visto la guía lo habréis visto ya, nos vamos a adentrar un poco en dónde contextualizar, aunque en la primera clase lo hicimos de una forma general, los deportes electrónicos y cómo contextualizarlos a nivel histórico. Vamos a ver de forma muy rápida el nacimiento de las competiciones de videojuegos, ¿vale? ¿Dónde están esos antecedentes? Antecedentes al mundo del videojuego, ¿vale? Yo siempre voy a ir de lo general a lo concreto, es decir, del mundo del juego al mundo del videojuego al mundo del eSport. Vamos a ver cuál fue el primer videojuego que se convirtió en un videojuego competitivo, aunque ya en la primera clase, en la presentación, lo avanzamos. Y luego entraremos en el nacimiento de los eSports modernos y veremos un par de puntos de dos fases o dos momentos históricos que nos sirven para entender el sector. En esta introducción a los esports, a la historia de los esports, que es una cuestión que muchas veces se deja fuera de algunas formaciones. Yo ya sabéis que doy clase en algunas escuelas de negocio y generalmente se tiende a centrar mucho en la parte de negocio y en la parte en la parte de mercados, en la parte de patrocinios, en la parte de marketing, pero yo defiendo y siempre he defendido que se haga una introducción o siempre se hable de contextualizar el sector. Porque obviamente todos vosotros no vais a trabajar o no os vais a dedicar a lo mismo dentro del sector de esports. Y lo que ya sabéis o lo que ya traéis de vuestra profesión, o sea, el know-how que traéis, pues si sois del mundo de economía, del mundo de marketing, del mundo de la comunicación, eso ya lo traéis cuando venís a un máster de esports. Esa parte la queréis aplicar a vuestro campo de conocimiento, pero
ya la traéis. Entonces hay una formación que siempre se suele dejar aparte, que es explicar, y habíamos visto en la sesión anterior, en primer lugar, explicar y dejar claro qué son los esports, y en segundo lugar, de dónde viene este fenómeno. Porque una de las cosas que yo más me canso en leer cuando hago algún proceso de asesoría o cuando audito o cuando asesoro a alguna empresa para entrar en deportes electrónicos, es que todas las empresas, prácticamente todas las nuevas que entran, que no saben muy bien de dónde viene el sector, cometen el mismo error y es no es exactamente así, pero en muchos casos eSports se inventó con el LOL o eSports se inventó con StarCraft. Y esto es un error de base cuando vas a vender un producto basado en deportes electrónicos, porque muchas veces en algunas presentaciones o cuando buscas vender un proyecto o de alguna forma asociarte con alguien que conoce el sector, cometes el riesgo de hacer un poco el ridículo en algunas presentaciones o incluso de, bueno, que si estás vendiendo un servicio y la persona que te lo va a comprar conoce el sector y tú no lo conoces muy bien, eh, deduzca que si no eres capaz de explicar qué son esports, por un lado, y contextualizarlos históricamente o fenomenológicamente, pues no te va a comprar el servicio, ¿no? Y esto pasa en cualquier otro sector, que no es una cuestión solo de deportes electrónicos. Tenemos que saber qué estamos vendiendo. En el caso de ¿por qué explico esto? Es porque yo os quiero justificar que se estudie en este máster o que se dedique una parte importante de este máster a entender desde los cimientos qué es el fenómeno y a explicar el sector y la historia de la evolución de los deportes electrónicos, porque entre esas dos imágenes hay muchos años de diferencia. Eh, una ya me la habíais identificado, no sé si sois capaces de identificarme la imagen en blanco y negro. Si alguno de vosotros quiere identificarla, estuvimos viendo o hablamos de ello en la primera clase. ¿Nos animáis ninguno a...? Vale, dice Michael y dice Javier que Spacewar, y habríamos hablado, ¿no?, en la primera clase de ese primer torneo. Efectivamente, es ese momento. Tenéis que identificar, porque lo veremos varias veces, a esta persona de aquí, este chico con el pelo largo, ¿vale? Hablaremos de él. Sí, son pocos, Michael, pero luego veremos, ¿no? Explicaremos un poco qué ha pasado entre estas dos imágenes. Eh, Hay dos formas de explicar o dos formas de hablar de cómo se desarrolla el fenómeno de los esports. Dos perspectivas generales. Una perspectiva que habla de que el fenómeno surgió en los años 80. Si recordáis lo que habíamos hablado en la primera clase, en la presentación, ya estamos hablando de los años 80, una evolución bastante importante del mundo del videojuego, pero todavía una industria en crecimiento. Y otra teoría, otra rama de la explicación que habla de que no se puede hablar de esports hasta los años 2000, ¿vale? En el caso de esports años 2000, tenemos que entender varios momentos o varias cuestiones importantes que surgieron en el cambio de milenio, que afectaron a muchísimas industrias, no solo a la industria del videojuego, pero bueno, las veremos brevemente. En el caso de cuándo nacen las competiciones de videojuegos, yo tengo una forma de explicarlo un poco particular, porque os cito siempre, bueno, os propongo que si os queréis acercar al mundo del juego, que es algo que queda totalmente fuera de este máster, os dejo dos referencias claras para entender cómo se explica desde la antropología, desde la filosofía, la relación del ser humano con el juego. Es decir, en el primer libro de Huizinga se explica cómo el hombre siempre se ha relacionado de forma lúdica y de forma que el juego ha formado una parte intrínseca de la sociedad. Siempre ha sido, y el juego desde la antropología siempre se ha estudiado como una cuestión propia de las sociedades, y parece mentira que muchas veces hablemos, o muchas veces se hable en medios de comunicación generalistas o en algunas conversaciones del videojuego como del videojuego ahora, ¿no? Como un problema social, ¿no? Cuando precisamente en los años 80 ya se hablaba de que el videojuego, o sea, el juego, era una cuestión que era completamente
indivisible de la evolución humana. Y luego, por otro lado, tenemos a Kay Joyce con Los juegos y los hombres, en los que ya se hace en los años 50, a finales de los años 50, una diferenciación genérica de los tipos de juegos. Es decir, cuando yo planteo estas dos lecturas, que no, simplemente si tenéis curiosidad podéis acercaros a ella, echarles un ojo, siendo lecturas tan antiguas, están, me parece, todas en formato abierto, o sea, se pueden leer a través de internet y están en PDF. Siendo tan antiguas, ya se está hablando de una cuestión que hoy seguimos debatiendo, ¿vale? Entonces, entender que hay una justificación absoluta para hablar del mundo del videojuego desde esta perspectiva. Os cito tres antecedentes muy rápidos. No sé si alguien conocía o alguien conoce o alguien me puede decir qué es esto del ajedrecista. No sé si a lo mejor alguno había por aquí que tenía formación en ingeniería y en algunas ingenierías se estudia el ajedrecista. No sé si a alguno le suena, ¿eh? Si no os suena, no pasa nada. El ajedrecista es un invento español, un invento de Leonardo Torres y Quevedo, un autómata al fin y al cabo que lo que hace es simular el final o varios finales de una partida de ajedrez y permite a un humano, a un jugador humano, enfrentarse a la máquina y la máquina gana al humano. Es la primera vez que una inteligencia artificial, si lo queréis llamar así, es capaz de vencer a un jugador. Esto se producía con un ingenio electromecánico, al final es un autómata utilizando imanes, ¿no? Electroimanes. ¿Aquí creéis que podemos estar hablando ya de videojuego o de en alguna forma? ¿Esto es un juego? Os pregunto, si esto el ajedrecista es un juego. Vale, Rodrigo, que sí, Francés, explícanos, si no te importa, dame el contraargumento. No sé si tienes el micro y si no te leo. Vale, dice Jesús que es un juego, no un videojuego. Vale, yo no sé si, Francés, no sé si quieres, porque por entender el argumento, ¿vale? Si no seguimos adelante. Podemos hablar, vale, está escribiendo Francés, os iba a decir que podemos hablar en este contexto, de un contexto industrial, ¿vale? No es un contexto, al final Leonardo Torres y Quevedo era ingeniero y hace un desarrollo, o basándose en los preceptos de Turing y Alan Turing, etcétera, un desarrollo complejo vale, que es un juego en un videojuego, una evolución de la IA, y al final consigue lo que sería la inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial muy prematura, a principios de siglo. En 1912 lo inventa, en 1914 lo presenta. Y esto genera un debate en el entorno científico, en el entorno industrial. Si las máquinas empiezan, o sea, en este momento estamos hablando de que las máquinas ya hacen las tareas que hasta hace unos años no podían hacer nada más que los hombres. Ya las máquinas se han desarrollado y ha habido una revolución industrial y ya se han sustituido muchos trabajos manuales por trabajos de máquinas. En este caso, estamos hablando ante una inteligencia que ya no es solo que sepa hacer la tarea manual de un hombre, sino que en un juego, que es una cuestión que no es nada industrial, es capaz de vencer al hombre, no solo hacer su tarea, sino hacerla mejor. Obviamente con unas reglas modificadas. Decía Tatiana que no son videojuegos, obviamente, porque no se recrea una situación virtual y el ambiente visual digital. Televisor o celular o PC. Lo veremos más adelante. Mantenemos esa idea un poco de Tatiana porque vamos a ver en siguientes ingenios este tipo de cuestiones. No recuerdo quién fue en la primera clase, había hablado que el primer juego había sido el simulador de lanzamiento de misiles. No sé si está hoy, es que no recuerdo quién lo comentó. Ese simulador militar de lanzamiento de misiles al que se refería, yo creo que es porque también se estudia en algunas ingenierías, el CTR Amusement Device,
que, bueno, no es más que eso que veis, que es un sistema de circuitos analógicos que producía unos haces de luz en ese reflector, en esa pantalla, que podemos llamar de alguna forma, pero no tenía ningún tipo de programación. Así como el ajedrecista tenía unas programaciones básicas basadas en electroimanes, esto simplemente era un sistema electromecánico que utilizaba con esos pequeños aparatos, en el que un avión, echando la imaginación, con otro objeto o otro haz de luz que sería un misil. Y en el momento en el que conseguíamos que esos dos haces contactaban, se producía un haz mayor que era como una especie de explosión. Este producto ya se creó pensando en el entretenimiento. No voy a decir un juguete, pero sí pensando en un sistema de entretenimiento. Se patentó, no llegó a comercializarse, pero estamos hablando de 1947. Recordad que os dije al principio de la clase, al principio del curso, que la Segunda Guerra Mundial produjo una serie de científicos, de ingenieros y de inventos muy definitivos para el desarrollo de los videojuegos. De aquí nos vamos a dos ejemplos que os puse también en el primer día, Nimrod y OXO. No sé si os acordáis un poco, os lo cuento muy rápido. Nimrod lo que hacía era una gran máquina inventada por Ferranti que permitía jugar a un juego asiático, un juego tradicional que se llama NIM, a través de unas luces, ese panel de luces que veis, que emitía unas luces en las que el jugador humano iba moviendo las fichas y la máquina le iba dando sus posiciones a través de las luces. Y luego tenemos por otro lado OXO, que no es nada más que un 3 en raya, que se podía jugar en una máquina, en un gran ordenador. Os enseñé una imagen el primer día, creo, de ese gran ordenador. Si no, creo que la podéis encontrar fácilmente por Google. Que representaba, eso es una representación moderna ya en un sistema de MS2, si no me equivoco, de lo que representaba la pantalla en aquel momento. Y luego tenemos Tennis for Two. ¿Quién me había hablado de...? Porque lo habíamos hablado el primer día. Alguien me habló también de Tennis for Two como el primer videojuego. Que levante la mano. Que creo que fuisteis varios, de hecho. Michael, cuéntanos. Tú fuiste uno de los que creo que lo dijo. ¿Consideras que, o sea, partiendo un poco, ¿no?, de la idea de Tatiana que decía antes, vamos a intentar ver este tema? ¿Tennis for Two es un videojuego o no es un videojuego? ¿Es un videojuego o es un juego electrónico? No sé si Michael lo quieres argumentar o Tatiana. Vale, es un juego electrónico, dice Michael. En ese momento. Vale, Tatiana, que tú antes comentabas que estaríamos hablando de que no se podría hablar de videojuego. Sí, insisto, no, a mí es que me da igual, pero si podéis utilizar el micro, lo hacemos más rápido. Tatiana dice también es un videojuego electrónico. Y David dice una cosa bastante interesante, que es el primero que permite el enfrentamiento entre jugadores. ¿Vale? Obviamente estáis en lo cierto, estamos hablando de un juego electrónico, no estamos hablando de un videojuego, por unas razones que veremos ahora, que ya Tatiana las avanzaba, pero tenéis que tener en cuenta que es un dispositivo que se desarrolla dentro de un laboratorio en 1958 y con una intención clara que era entretener a los visitantes que asistían a una muestra, a una exposición, de ingenios mecánicos dentro de ese laboratorio. Tennis for Two ya se crea con esa intención de poder poner a dos jugadores a jugar sobre el osciloscopio y pasar la bola de tenis de un lado a otro. Obviamente, ya hablábamos, lo que decía Tatiana, lo podemos decir de otra forma, no son videojuegos o no podemos hablar de videojuegos en el concepto que podemos entender el videojuego moderno, porque estamos hablando siempre de experimentos y desarrollos universitarios, ¿no?, en contextos universitarios o en contextos científicos. Nunca se llegaron a comercializar, nunca llegaron a producirse una serie de estos inventos, o no se llegó a producir en serie, o no se llegó a poner en venta. Y esa representación siempre ha sido o una representación gráfica con luces, esos haces de luz del CTR, o
con osciloscopios, como en el caso de Tennis for Two, y nunca con imagen en movimiento y, por supuesto, sin imagen de vídeo en una pantalla, que es un poco lo que decía Tatiana, ¿no? Que no se hace en un televisor, no se hace en un celular, no se hace en una pantalla. En el caso de Space War, y lo habíamos visto el primer día, estoy viendo que muchos estáis conectando, desconectando, que posiblemente sea temas de wifi. Blackboard consume bastantes recursos a nivel internet, entonces sí que os recomiendo, si podéis, siempre que podáis, tirar un cable y conectaros con un cable, porque así os ahorráis los microcortes. Que Blackboard, al final, bueno, el streaming de imagen y vídeo consume bastante. Vale, Jesús, no te preocupes, pueden ser microcortes también, ¿eh? Si en algún momento a mí me perdéis, creo que no, porque estoy justo conectado directamente a la fibra, pero me lo decís, ¿vale? En el caso de Spacewar, lo habíamos visto el primer día también, ya estamos hablando de un juego que representa la imagen en una pantalla. En una pantalla y de una forma que podríamos decir que Spacewar, aunque hay teóricos que dicen que ese Tennis for Two con su osciloscopio también era un videojuego, pero lo habitual es coincidir en que Spacewar, que es un juego de 1962, es el juego o el primer videojuego de la historia. Tenemos que tener en cuenta que seguimos hablando de un juego inventado en un contexto académico, en un contexto universitario, y aún no un juego comercial como tal. Y aquí ya entramos directamente en una cuestión. Spacewar, el primer videojuego, 10 años después de su invención, sucede esto. Que es esa primera foto que os enseñaba. Entonces, a la respuesta de cuándo se empezaron las competiciones de videojuegos, podemos responder de una forma muy sencilla, que es con el primer videojuego. O sea, el primer videojuego, Spacewar, fue también el primer videojuego en protagonizar, o fue el juego en protagonizar la primera competición. ¿Alguien conoce un poco el contexto de esta Olimpiada Intergaláctica de Spacewar que se celebró en 1972? Habíamos hablado un poco de ella en la primera clase, pero no sé si alguien conoce el caso. Antes por el chat varios de vosotros comentasteis. Levantad la mano si queréis. Nadie conoce los que habéis comentado Spacewar. Yo creo que más o menos sabéis un poco, ¿no? De este fenómeno. Antes Javier, creo, y Michael dijisteis, ¿no? Un poco mencionasteis Spacewar como el inicio de la etapa competitiva de los videojuegos. A ver, está escribiendo Javier. Vale, vale. El contexto, pues si no lo digo, vale, porque si no lo conocéis, lo explico, ¿verdad? Porque si no, lo pasábamos muy por encima. Como os decía, Space Wars es un juego que se crea en un ambiente académico, en un ambiente universitario, y en un laboratorio unos investigadores deciden organizar, debido a que en Space Wars se podían enfrentar dos jugadores, deciden organizar una competición. Y deciden hacer una competición interna dentro de un laboratorio, dentro de la universidad, y uno de ellos, uno de los integrantes de ese laboratorio, que es esta persona que os decía, Bruce Brownshardt, que es el chico este del pelo largo, gana esa competición. La cuestión es que esto, siendo una cosa minoritaria, decía, creo que antes Michael, que pocas personas había aquí, al final se difundió como una especie de convocatoria entre universitarios, ¿no? de la facultad, en la que se anunciaba que iba a haber videojuegos y cerveza en un laboratorio de la universidad, de una forma así un poco, bueno, un poco velada. ¿Qué pasa? Que a ese laboratorio y a esa competición van dos estudiantes en prácticas o dos estudiantes que estaban un poco, bueno, empezando a trabajar en una revista que se llamaba Rolling Stone y que empezaba a ser una revista conocida. Obviamente, todos los que conocéis Rolling Stone, o entiendo, sabéis que es una revista, más o menos la temática de la revista y lo que se trata en esta revista. En aquel evento habían asistido a ver el evento y a beber cerveza, pero el periodista decide hacer un reportaje y además se lleva con él a una fotógrafa. Una fotógrafa que los que estudiáis comunicación o publicidad la conoceréis porque es Annie Leibovitz,
no sé si os suena Annie Leibovitz, es una de las fotógrafas de moda posiblemente más famosas o unas fotógrafas de moda históricas que ha trabajado con grandes marcas y con grandes firmas y da casualidad que estas fotos son algunas de las primeras fotos publicadas de Annie Leibovitz. Es una curiosidad bastante interesante porque además el premio que se da, ya que estos dos periodistas o estos dos trabajadores estudiantes en prácticas de Rolling Stone acudieron a la competición, pues decidieron regalar un año, una suscripción de un año al ganador de la competición y además la oportunidad de aparecer en la revista. Obviamente, si pensamos en este premio, en la primera competición de videojuegos, estamos hablando de esports, porque os acordáis que al principio de la asignatura el otro día decíamos que se tenía que competir para algo, ¿no? Que una de las cuestiones claras es que se tuviera que competir para algo. ¿Podemos hablar de esports aquí? Y esto es una pregunta que os lanzo. Vale, dice Noé que no son profesionales. Michael es una pachanga, como habíamos dicho el otro día. Vale. Vale, no hay una estructura, dice Javier. Obviamente estamos viendo, ¿no? que dentro de esa definición estricta de lo que serían los esports, los que conocían del juego estaban ahí, dice Juan. Claro, al final esto es una competición que surge en un contexto universitario donde todavía no existe la estructura deportiva como tal. Ellos deciden llamarlo, ¿no? La estructura la montan ellos, porque al final es un torneo de eliminatoria que hacen, ellos gestionan su estructura con su premio y con su juego y con sus jugadores profesionales, entre comillas, porque son los que jugaban al juego, porque algunos de ellos habían creado el juego y no solo el juego, sino el ordenador o la PDP-1, que es donde se jugaba la competición. Obviamente, si nos vamos a la definición estricta que hablábamos el otro día de esports, no estamos ante esports. No, aquí no hay un espectáculo deportivo, esto no es un deporte. Aquí están, de alguna forma, compitiendo a un juego. Bueno, no necesariamente no es que puedan vivir de ello, porque entrar en qué es la definición de profesional o si un autónomo que genera 300 euros al mes es profesional o no, yo creo que sí es profesional aunque no pueda vivir de ello. Pero sí, bueno, más o menos entendiendo el concepto de profesional como alguien o un jugador que percibe un salario o percibe unos ingresos o algún tipo de contrapartida por desarrollar el juego. Esto siempre, los que conocéis el mundo del deporte, me gusta hacer la analogía siempre con las categorías inferiores, ¿no? Del fútbol, por ejemplo, en España, que obviamente un jugador de tercera división es profesional. Está en tercera división, que es una división muy baja, en la que prácticamente casi ningún jugador, bueno, hay jugadores que sí, pero prácticamente casi ningún jugador puede considerarse que está ganando un dinero interesante por jugar, pero al final están desarrollando de forma profesional una actividad en una liga, obviamente ya arreglada y con unas estructuras. En el caso de Intergalactic Space War Olympics, pues con ese nombre tan rimbombante lo han puesto ellos, y aunque haya una cobertura mediática también, un poco lo que decíais todos, ¿no? No podríamos hablar de esports al nivel del que hablamos hoy en día, a nivel de esa definición que hablábamos hoy en día. Pero, sin embargo, o tenemos claro que esta es la primera competición oficial, entre comillas, que se produce basada en deportes electrónicos. Y de aquí, estas son las imágenes del reportaje que os decía Dani Liebovich. Como veis, el número de jugadores que había es pequeño, ¿vale? Y los controles, os podéis ver los controles, obviamente nada que ver con los mandos y con los periféricos que existen hoy en día. De aquí pasamos a otra competición. En National, creo también lo comentasteis, alguien dijo algo de Atari el primer día, el National Space Invader Championship, que así se llamó esta competición, ya empezamos entramos a hablar de un componente 9 años después, ¿no? De 8 años después de la competición de Space Wars, empezamos a entrar en un componente que empieza a chocar un poco con lo que decíais antes, ¿no? De no hay una competición, no hay una estructura. Os cuento el contexto de cómo se produce este campeonato. Atari, que como muchos sabréis es
fue la compañía de videojuegos más importante de un momento concreto de la historia del videojuego y desarrolladora no solo de sistemas de juegos, es decir, de sus consolas, como decía Michael, que le trae muchos recuerdos, sino también de juegos, ¿vale? Al final era pues una desarrolladora, distribuidora y además creadora de sistemas de juegos. Atari decide, para promocionar Space Invaders, el videojuego Space Invaders, decide que ya que este videojuego permite sumar puntos y hacer unos rankings, decide generar una especie de competición para buscar al mejor jugador de Space Invaders con un argumento claramente de marketing, es decir, enseñar al mundo cuál es la puntuación que ha conseguido el mejor jugador y a ver si eres capaz de batirle. Entonces aquí el objetivo era encontrar en todo Estados Unidos al mejor jugador de Space Invaders, al jugador capaz de batir el mayor récord en el juego. Para esto se desarrollan diferentes torneos regionales. Atari va a diferentes ciudades, diferentes salones de eventos o salas recreativas y organiza un clasificatorio regional. Para al final, los mejores jugadores van a una final a las oficinas de Nueva York de Warner Communications. Y allí se juntan en un evento semi-privado, porque realmente había gente de la industria y mucha gente de los medios de comunicación, periodistas y medios especializados, pero también algunos espectadores. Se juntan ahí en un salón y deciden enfrentarse en un cuadro también eliminatorio a ver quiénes son los jugadores que van sumando más puntos. Al final tenemos tres ganadores o un podium de tres campeones, que son los que tenéis a la derecha en la foto, que es Bill Heinemann. Hablaremos mucho de Bill. Una de las cuestiones curiosas es que Bill se convertirá con los años en un desarrollador de videojuegos, pasará de ser un competidor o un jugador profesional o vamos a llamar un batidor de récords en los años 80 a trabajar directamente en la industria gracias a haber jugado y haber sido jugador. Que el premio que se lleva, que es un poco mejor que la suscripción a Rolling Stone, según como lo miremos, que es una recreativa de Asteroids, otro juego, una mesa cóctel. Se inventaron unas recreativas que en lugar de ser verticales o jugarse así en pantalla, eran como una especie de mesita de salón, de mesita de cóctel. Pero años después, Bill decía que él no quería ganar porque él realmente se había apuntado a la competición para llevarse la consola del segundo premio. Él lo que quería era la consola, la Atari 800, el ordenador, para poder jugar a algunos juegos y no la mesa de Asteroids. Y él no quería ganar, pero claro, al final es capaz de batir el récord, deja segundo a Ning, que es el que se lleva la consola, y en tercer lugar se queda Frank Tetro, que se lleva un vale en tiendas de $500. Y vuelvo a abrir la pregunta. 1980, The National Space Invader Championship. ¿Estos son esports? Vale, vamos a hacer un poco como hicimos en la clase pasada, por ver más o menos un poco la división de ideas. Levantadme la mano los que sí consideréis que son esports. Os contesto, ¿no? Decía Noé que si pagaron un ticket. No, no pagaron un ticket, era un evento por invitación. Levantad la mano los que consideráis que aquí podemos hablar de esports. De momento dos, ¿no? Michael. Vale, Rodrigo, sí, obviamente todo lleva a lo que hay hoy en día, pero los antecedentes está claro que podemos. Tatiana y Noé también dicen que hablaríamos de esports aquí. Bueno, la respuesta yo no os la puedo dar de forma directa, si estos son esports o no. Tenemos que volver de nuevo en base a esas estructuras que habíamos hablado, a esas condicionantes que habíamos hablado en la última clase, de qué son y qué no son esports. Tendríamos que decidir si esto es un eSport o no. Obviamente tenemos un evento organizado con una estructura competitiva, tenemos público, aunque no se pague una entrada por ver el evento, porque como os digo eran gente de la industria, prensa, esto era un evento de marketing. Vale, dice Jesús, hay una cobertura mediática porque se publicó en medios de comunicación.
sobre todo había muchísimos periodistas, ya os digo, porque era para el lanzamiento de un evento de marketing. Pero decía Jesús, ¿no?, que falta ser simultáneo. Vale. Tatiana también dice una cosa interesante y Rodrigo dice que está de acuerdo con ella. La palabra esports, y ya lo vimos el otro día, es un invento reciente, pero el concepto de competición profesional de videojuegos, tal y como lo conocemos hoy, no se puede, obviamente, replicar en lo que fue este National Space Invaders ni en lo que fue la competición de... Hola, ¿me escucháis todos? Vale, vale. Creo que se le ha caído, vale. Que no podemos hablar de la definición esa que dice Tatiana de 2019, tan actualizada y ya teniendo en cuenta todo lo que ocurrió. Y una de las cuestiones que podríamos hablar es que no se produce una competición síncrona, es decir, no están compitiendo uno contra otro directamente, están batiendo un récord. Están intentando saber quién es el que consigue sumar la mayor puntuación. Sin embargo, el otro día habíamos hablado de que esa competición de, si no me equivoco, de Tetris, ¿no?, o la de Speedrunners, era esports, siempre que se produjera en un contexto en el que estuvieran todos en el mismo lugar, que hubiera cierto ambiente mediático. En esta época no hay retransmisiones todavía, pero tenemos público. Entonces, obviamente, podemos volver a decir lo mismo. Space War, Space Invaders, en el caso de Space War, ¿no? Space War es un torneo competitivo de videojuegos con una cobertura mediática, sí, obviamente sí. Son esports, bueno, podríamos decir que es el primer antecedente de los esports. Este National Space Invader Championship, ya organizado por una compañía de videojuegos de la industria, dentro de una estructura mediática, de marketing, con unos premios, con una estructura, unos clasificatorios regionales, ¿son esports? La respuesta sencilla es sí. Si lo vemos desde la perspectiva, lo analizamos desde la perspectiva del eSport actual, bueno, pues lo llamaríamos como unos antecedentes de los esports. Y obviamente lo único que nos faltaría para una competición actual sería, o para una competición lo más parecida al eSport actual, esa retransmisión para que la gente lo pudiera ver desde su casa y que fuera un juego síncrono, un juego simultáneo entre jugadores. Pero al final esa igualdad o ese principio de igualdad competitiva existe, porque los jugadores se enfrentan con los mismos televisores, las mismas consolas, al mismo juego, a ver quién consigue la puntuación más alta. De aquí nos vamos a otra competición de Atari y ya aquí empezamos a ver cómo se va conformando la estructura competitiva. Atari decide al año siguiente celebrar otra competición y aquí ya un reclamo bastante importante que son $50.000. $50.000 en 1981. Ojo al dato, porque una de las cuestiones que se habla a veces para criticar que esto no eran competiciones de esports, o muchas veces se habla de que una competición de esports no es una competición de esports si no hay un premio económico, ¿vale? Ya os digo que eso es un error de base, lo habíamos visto el otro día, pero en este caso estamos hablando de que $50.000 de premio o de prize pool, ¿no?, de bolsa de premios, es más de lo que se da en muchas competiciones actuales de videojuegos. Es más de lo que se da en cualquier competición nacional en los últimos años y obviamente en cualquier competición semiprofesional no se llega en casi ninguna ocasión a este monto de premio, de dinero. Sí que esto lo digo porque lo conoceréis, pero bueno, lo digo porque, aunque sea una obviedad, que los premios normalmente cuando veis 50.000 euros de premio, 1 millón de euros en premio, normalmente eso es un monto, como en algunos deportes o en otras competiciones, que se reparte entre los mejores jugadores. Y hay veces que incluso el 10º clasificado recibe dinero. Obviamente el primero es el que más recibe, pero es de alguna forma un poco proporcional, ¿vale? ¿Qué pasa con esta competición de Atari? Intentaron replicar el éxito de la del año anterior. El problema es que fue un auténtico fiasco. A esta competición, de hecho, se la conoce como el Atari $50.000, el campeonato del mundo fiasco, ¿no? El Atari 50.000 World Championship fiasco se le conoce. Siempre, si lo buscáis en Google, hubo muchísimos problemas, se esperaba una afluencia masiva de público, hubo problemas porque en los clasificatorios este era un juego nuevo y no llegó
no llegó a tiempo a algunas salas de recreativas. El juego era Centipede, ¿vale? Y no llegó a muchas salas recreativas a tiempo, era un juego nuevo que se estrenaba, entonces a la final prácticamente no llegó gente. La competición fue un fiasco y se le conoce como el gran fiasco competitivo de Atari. De hecho, a partir de este momento, aunque Atari siguió obviamente en el mundo de, vamos a llamar, los esports o los precedentes de los esports, fue el gran error de Atari en 1981 de repente intentar montar una estructura competitiva compleja sin ni siquiera tener las máquinas, porque ahora basta con conectarte a un servidor, ¿no?, de League of Legends, un servidor de torneos y competir desde cualquier ordenador. En esta época había que llevar las máquinas físicas con el juego físico dentro a los salones recreativos donde se hacían los clasificatorios. Otra competición, y ya empezamos a hablar de tres hitos claros que os voy a explicar rápidamente para terminar la época arcade, que son los tres grandes hitos después de esta etapa que hemos visto de pre-esports o pre-competiciones de videojuegos, los tres hitos claves que consolidaron las competiciones de videojuegos del mundo recreativo. ¿Alguien conocía o a alguien le suena este North American Video Game Challenge o Video Game Master Tournament que se conoció más tarde? No sé si alguien... Bueno, esto fue un circuito competitivo que se desarrolló bueno, desde 1983, que fue la primera competición, que es la que tenéis en el centro, y se fue desarrollando a lo largo de los siguientes años con diferentes estructuras. De hecho, cambió de nombre, tuvo algunos giros de los juegos que entraban, las empresas que entraban, los jugadores que iban, en los lugares donde se celebraba. Pero al final fue una competición anual, o lo que podemos llamar como la primera gran competición, el primer gran torneo de videojuegos, porque al final se desarrollaba todos los años, tenía un circuito en Norteamérica y se celebró durante varios años. Iba la prensa, iban jugadores, es como una liga, eso es. No lo llamaría exactamente liga, porque aunque sí que depende del año, hubo una serie de torneos clasificatorios, ¿vale? Pero era un torneo y realmente lo importante era el torneo final, que de hecho no se le conocía como torneo, me parece hasta 1985, sí, mira, de hecho en el cartel, el cartel de 1985 ya lo tenéis como torneo, porque antes se le conocía como el reto, ¿no? El reto de los videojuegos de Norteamérica, el gran reto de los videojuegos, porque consistía al final en lo que hemos visto anteriormente, en batir récords en recreativas. Este fue uno de los hitos que tenéis que tener en cuenta para entender cómo hemos llegado a las competiciones de videojuegos hoy. Ese es el primer granito de los años 80. El segundo granito fue este, que a lo mejor a algunos os puede sorprender, porque en 1983, con motivo de esa primera competición, de ese primer challenge norteamericano, surge el equipo nacional norteamericano de videojuegos. ¿Alguien conocía el equipo nacional de videojuegos? En el equipo nacional de videojuegos, en la primera sesión hablamos un poco de él. Michael, tú lo conocías. ¿Nos puedes decir un poco qué sabes de este equipo? ¿O cómo se formó? O no sé si nos puedes contar un poco. Si puedes conectar el micro, si lo tienes por ahí. Vale, si no, mientras conectas, os cuento un poco. Este torneo este primer torneo del Challenge, ¿no? Del reto norteamericano, llegó aparejado con el invento o con la creación de un equipo nacional de videojuegos, así se le llamó, en el que una serie de jugadores o los mejores jugadores de los diferentes circuitos competitivos de los diferentes juegos, porque os recuerdo, estamos en los años 80, si habéis visto series de la época en Estados Unidos y si alguno tuvisteis la suerte de visitar a Estados Unidos en aquella época, el ambiente de las recreativas obviamente fue mucho más impactante que el que tuvimos en los años 80 y aquí en España o en el que hubo en otros países europeos o países de Latinoamérica. En Estados Unidos se convirtió en un auténtico boom el mundo de las recreativas. Y había... Sí, creo que caíste un segundín, Michael. No sé si tienes el audio por ahí. Había un circuito competitivo muy importante con grandes
salones recreativos muy conocidos. Si habéis visto Stranger Things, por ejemplo, la serie Stranger Things, representa un poco, ¿no?, cómo era esa filosofía de las recreativas y del mundo competitivo, que hoy en día se hace se mantiene a nivel como mundo retro, pero que se ha perdido, ¿no? Y de hecho se perdió, hablábamos el otro día del crash de los videojuegos, se perdió de una forma bastante prematura, aunque se mantuvo hasta finales de los 80. Pero estos dos hitos que tenéis aquí, lo que es el equipo nacional de videojuegos con los mejores jugadores de recreativas y el challenge, tuvo un denominador común. De hecho, si veis este cartel, no sé si os habéis fijado, es una competición en Japón. Y de hecho, una especie de campaña promocional que iban desde, decían, ¿no?, desde la Casa Blanca hasta la Embajada de Japón, porque era donde se enfrentaban con o donde hacían esos actos de promoción. Al final, Japón y Estados Unidos son las dos grandes industrias del videojuego de la época y los publishers, de alguna forma, intentan aunar fuerzas entre ambas regiones porque empiezan también las exportaciones de juegos. Sí, de hecho, esta asociación se crea de una forma un poco, este equipo se crea de una forma un poco paralela a la de Japón. Ahora os un poco os linko, os uno estos dos eventos, pero tenéis que tener en cuenta que siempre que hablemos del desarrollo de, obviamente, en 1983, de las recreativas en Estados Unidos, en el mundo asiático y sobre todo en Japón, porque eran productores de ello, ya se estaba generando este ecosistema. ¿Qué nos pasa en Occidente siempre que hablamos del mundo de Asia? Y sobre todo Asia en los años 80, que nos han llegado o es difícil acceder a las fuentes o tenemos pocos referentes de cómo se funcionaba allí. Está claro, y hay libros y hay bastantes testimonios y también hay reportajes de cómo fueron la época de los videojuegos en los 80 en Japón, y obviamente había competiciones de videojuegos y había una estructura competitiva que era un reflejo también de lo que estaba sucediendo de forma paralela en Estados Unidos, incluso de lo que sucedía también en Europa y en algunos países latinoamericanos. El referente principal era Estados Unidos la nación, por así decirlo, o la industria que toma la cabecera y que decide competir contra otros países y generar esta especie de competición internacional es Estados Unidos, en este caso contra la Embajada de Japón o contra los jugadores japoneses. El, el elemento en común entre este equipo nacional de Estados Unidos y estas competiciones, ¿no?, este torneo, los torneos que habíamos visto, esta serie de torneos anuales, es una asociación, una organización y una persona con nombre propio. No sé si alguno de vosotros, y vuelvo a preguntaros si queréis levantar la mano, conocía o conoce a Walter Day y conoce a Twin Galaxies, a la organización Twin Galaxies. Vale, Twin Galaxies, bueno, Walter Day es el fundador de Twin Galaxies. Es una compañía que hoy en día sigue funcionando desde los años 80, desde el principio de los años 80, desde 1981 en Iowa, que se dedica a registrar, en ese momento se dedicaba a registrar los récords. Al final había un problema, hemos hablado de ese problema del juego síncrono y de si un jugador juega contra otro. ¿Cómo sabíamos quién era el mejor jugador de Estados Unidos o quién era el mejor jugador de Los Ángeles o de Nueva York a un juego en concreto? ¿Quién registra esos récords? ¿Cómo sabemos si ese récord se ha jugado o ese récord se ha conseguido de una forma legal? Pues crea esta asociación, se crea Twin Galaxies, que lo que se dedicaba era a recopilar y a recoger los récords de todo Estados Unidos de los principales juegos competitivos. Al final, Twin Galaxies lo que hace es convertirse en el registrador de récords y además organizador de competiciones para que se produjeran nuevos récords. Se asocia con otra empresa conocida, con otra organización conocida, que era Guinness World Records, editores del libro Guinness de los Récords, y se convierte en el registrador de récords de videojuegos oficial de Guinness Records. Al final, en 3 4 años, Twin Galaxy se convierte en una organización muy importante y de referencia en el mundo de los videojuegos, y muchos de los testimonios y muchos de los materiales que tenemos hoy en día de esta época de los 80 está
o está ahí o lo tenemos gracias al trabajo que hizo Twin Galaxies, que insisto, sigue existiendo, sigue organizando competiciones y sigue manteniendo diferentes registros de récords y diferentes cuestiones relativas sobre todo con el videojuego arcade. Esta vinculación está clara porque al final tenéis ahí a Walter Day en la izquierda, en la foto aquí, con su bigotito, que es el que apadrinó al equipo nacional de videojuegos de Estados Unidos, el que viajaba con el equipo, el que lo representaba en las competiciones y al final un poco el que organizaba o la compañía que estaba detrás de todas las competiciones o las grandes competiciones o los grandes eventos tanto comerciales como veis en el reportaje de la izquierda, como también benéficos o cualquier tipo de propuesta relacionada con el mundo de los videojuegos y con normalizar el mundo de los videojuegos. Con esta, con esta empresa, con Twin Galaxies, cerraríamos lo que es la etapa del videojuego de los 80. Hay, y en la guía tenéis otra serie de torneos, otra serie de organizadores. De hecho, uno de los más curiosos es el Electronic Circus. El Electronic Circus fue una, una especie de espectáculo, un circo electrónico que en lugar de tener animales, en lugar de tener payasos, en lugar de tener malabaristas, en lugar de tener atrapecistas, lo que tenía eran entretenimientos electrónicos. Y alguna de las actividades que traía ese circo eran competiciones de videojuegos. Este circo, igual que el Atari fiasco, fue un fiasco y acabó cancelándose, aunque giró por algunas ciudades, porque económicamente era muy caro de mantener, había que trasladar todas las máquinas recreativas de una ciudad a otra, había problemas también con algunos publishers, con algunos editores de los juegos, problemas de financiación y el circo al final acabó cerrando. Pero que entendáis que había ya, de alguna manera, esa vinculación del mundo competitivo al mundo del espectáculo. Convivían los competidores de videojuegos, por así decirlo, con los streamers de los años 80, ¿no? Con los personajes populares de los años 80. Veremos en el tema 5, me parece, algunos de las figuras, ¿no?, que conforman el Star System desde el principio de la etapa competitiva de los videojuegos y veremos cómo era un influencer de videojuegos en los años 80, que no sé si os imagináis que estos chicos podían ser o no influencers en los años 80. De hecho, esta fotografía que os ponía aquí atrás eh, es un reportaje de la revista Life, que aparecieron en portada del videojuego y aparecieron como estas son las principales estrellas o las mayores estrellas del videojuego en Estados Unidos. Ahí tenéis a algunos como Billy Mitchell, ahí tenéis a gente que luego se hizo muy conocida y que veremos en el tema 5. Hablábamos antes de la vinculación entre Estados Unidos y Japón. ¿Alguien me puede comentar la vinculación clara que hay entre el mundo de los videojuegos y Japón? Y sobre todo los que os suene el mundo del videojuego en los años 90 seguramente tengáis la respuesta. No sé si alguien me sabría decir qué compañía nipona, qué compañía japonesa entra de lleno en el mundo de... Vale, eso es. Eso es, Nintendo. ¿No os extraña que no hayamos hablado de Nintendo todavía? O no sé si os parece Nintendo algo reciente para los años 80. Nintendo, no sé si conocéis un poco la historia de la compañía, es una historia curiosa porque Nintendo es una productora de juegos tradicionales, al final es una compañía de juguetes, podemos decir, que con la llegada de, sí, hacían cartas, hacían juegos de mesa, hacían algunos ingenios electromecánicos, con la llegada del videojuego deciden abrir un nuevo desarrollo de negocio en la empresa y invertir y investigar en los videojuegos y se convierten en una de las compañías, bueno, en la compañía japonesa más importante de videojuegos de los años 90 sobre todo. Nintendo hace un desembarco muy importante a finales de los 80 en Estados Unidos y en Europa. Ya sabéis, o bueno, si no sabéis os lo digo, que Nintendo iba publicando sus videojuegos y sus consolas en Japón y luego hacía su versión para Europa, publicaba en Japón y luego hacía su versión para Europa.
Sí, mira, decía Tatiana un poco, ¿no? Lo que comenta que quedaban y jugaban y era una cosa habitual. Es una cosa habitual que luego veremos qué es lo que sucede en Corea de una forma similar a lo que sucedía en Japón. Al final es parte también de la cultura de algunos países asiáticos que entienden el videojuego como un entretenimiento o el juego como un entretenimiento y que en Estados Unidos también sucede. Al final los jóvenes quedaban en Estados Unidos a jugar a máquinas recreativas como quedaban a jugar al fútbol o a algunos deportes, al fútbol americano, al béisbol, o como se iban al cine. Era un entretenimiento más y en Japón, obviamente, decíamos antes, ¿no? Que esto se desarrolla de forma paralela. Pero además en Japón, Nintendo lleva una filosofía completamente diferente, que es que los videojuegos no eran solo cosa de niños, sino que los videojuegos eran un entretenimiento que se podía hacer de forma familiar. Eso es, comenta Tatiana, ¿no? Un poco lo que estamos diciendo. Y con esta filosofía, las máquinas recreativas se convirtieron, los salones recreativos, en un ambiente muy diferente en comparación con el ambiente que tenían los salones recreativos en Estados Unidos, sobre todo al principio, aunque luego sí que es verdad que los salones recreativos se abrieron de una forma increíble, convivieron salones recreativos con boleras, en grandes centros comerciales, pero Japón llega con una filosofía completamente diferente, Nintendo llega con una filosofía diferente y decide hacer juegos sobre todo familiares, ¿no? O lo que ellos deciden que es crear un ambiente familiar. Y sorprenden en los años 90 con esta competición, las Nintendo World Championships, que las celebran en Estados Unidos, en lugar de en Japón. Obviamente en Japón hubo competiciones y hubo también torneos, pero para esto Nintendo lo que hace es sacar un cartucho con 3 juegos, un cartucho especial que tenía el Super Mario Bros., una versión reducida del Super Mario Bros., del Rat Racer y de Tetris, con 3 versiones reducidas de estos juegos, cuyo objetivo el usuario lo que tenía que hacer era intentar conseguir la mayor puntuación en cada uno de estos juegos. Y para esto organiza además un campeonato nacional que ya lo vincula, y es una vinculación más que podemos hacer con el mundo el mundo de Hollywood y el mundo del espectáculo, porque se celebran los estudios Universal en Los Ángeles. Y además divide la competición en 3 categorías de edad: una competición para niños, una competición para adolescentes y una competición para adultos. Y en esas 3 categorías de edad reparte los diferentes premios. De hecho, creo que en la categoría de adultos se regalaba un coche, ¿no? Un convertible de la época. Eh, el campeonato está dentro, mucho más cercano al mundo del espectáculo y del entretenimiento y del parque de atracciones que a la competición pura, que podemos entender de los esports, pero ya estamos entendiendo como a la competición de videojuegos como una parte mayor, ¿no? De un todo, que es ese espectáculo, esa fiesta en torno a los videojuegos, que es un poco la filosofía que traía Nintendo, que es muy curioso porque hoy en día Nintendo es como que se ha desentendido, o en los últimos años se ha desentendido mucho del ámbito competitivo en torno a sus juegos. Nintendo siguió desarrollando competiciones, de hecho en el año 94 volvió a hacer una competición con esta filosofía también, el Power Fest de San Diego, y siguió desarrollando competiciones en los años 90. Esto fue una época en la que se desarrollan muchísimos juegos, nuevas consolas, entran, si más o menos por las fechas, para que os situéis, Game Boy, que es la consola portátil. Sí que, Jesús, pregunta si por qué no desarrollaron en Japón. Sí que se desarrolló un ámbito competitivo, pero esto fue un desembarco y una apuesta comercial de Nintendo en el mercado norteamericano. De hecho, esto va a ser una constante de muchas compañías, y actualmente lo es, de separar las escenas de los diferentes países por tema cultural, pero en Estados Unidos lo que había era un vacío, ¿no? Y entra Nintendo con una oferta de videojuegos diferente, superado ya el crash de mediados de los 80, y deciden competir. Como os decía, entran en el 89 con la Game Boy, y que es la misma época, por ejemplo, de la Mega Drive, y en los 90 ya golpean con la Super Nintendo, la Neo Geo entra también, ¿vale? Y hay otros dispositivos que entraron después. Entonces, en ese universo en el que haya varias consolas, Atari ya no tiene ese monopolio, está Sega, está Nintendo, ellos ven un vacío y deciden, bueno, desarrollar una serie de competiciones y de torneos promocionales, igual que los de Atari, en sus competiciones. Estamos todavía hablando de principios de los 90, pero no estamos tan lejos de la dinámica moderna, ¿no? En el 94, si no me vayan las fechas,
es la llegada de la primera PlayStation. Y estamos hablando de que parece que acabamos de vincular un mundo que suena a súper retro, ¿no? Y un mundo que suena al prehistórico, que es las máquinas recreativas, con las competiciones de videojuegos, con la PlayStation, que es una de las plataformas, ¿no? En las que empezamos muchos a competir o muchos competíamos, no en torneos, pero muchos adolescentes de la época jugábamos en las fiestas del barrio, como hablábamos el primer día, ¿no? Esas pachangas que a veces organizaban las tiendas de electrónica o las tiendas de videojuegos, e incluso los ayuntamientos, que ponían unas consolas y la gente iba a jugar y se repartían unos premios. No son esports, estamos hablando de otra cosa, de esas competiciones amateur, de ese resto de competición, pero obviamente estamos ante una clara asociación de épocas completamente diferentes, los 90 con los años 80. No obstante, si en el 94 llegó Play, en el 98 llegó la Dreamcast y Xbox llegó un poquito más tarde, ya llegó con el nuevo siglo, Xbox, la primera de Microsoft creo es 2001. Entonces, ahí ya entramos como en una década completamente diferente. Partiendo de esta etapa, habríamos terminado lo que sería esa primera perspectiva, ¿no? Que habíamos hablado de los años 80 como primera perspectiva de entender los juegos competitivos, que es esto que habíamos hablado del principio, ¿no? De estas dos etapas que podemos entender. Mira, comenta Noé, da una referencia ahí que explica el momento histórico High Score Girl. Es una buena referencia. He visto alguna vez, no la he visto entera, he visto alguna vez formas de, ¿no? de capítulos y al final es una forma de entender la cultura de la época. Obviamente podéis comparar y no tiene nada que ver, ¿no? Porque tampoco lo explica de una forma muy clara, pero Stranger Things, que dentro de las series mainstream, explica muy bien cómo es la cultura de las recreativas en Estados Unidos. Hay algunos mangas también que explican, si os gusta el manga, no lo sé, pero que explican también de una forma un poco también desde el mundo del manga y del mundo romántico cómo, cómo es la época, ¿no? En Japón, sobre todo del mundo de los videojuegos, de las recreativas. También hay una película independiente americana que es Scott Pilgrim contra el mundo, que dentro de ese universo también da a entender un poco de una forma un poco retro. Es una película también muy, muy, muy curiosa y entretenida que habla también de la época, ¿no? Mezcla los referentes de muchas épocas, pero que bueno, que nos recuerda a ese mundo retro de los años 80. Con esto terminaríamos lo que os decía de esta parte de los años 80 como nacimiento de los esports y nos vamos al principio de los años 2000, ¿vale? Y voy a pasar muy rápido sobre esto porque ya muchas de estas cosas empezarán a sonar. Si no os suenan, me paráis y nos detenemos y lo explicamos. El primer hito que podíamos entender dentro del nacimiento de esta etapa moderna de los esports, habría que entender un poco. Os he contado a nivel industria, videojuegos, de dónde venimos, pero sobre todo cuestiones como que se ha superado el crash. Hemos dejado ya atrás ese crash que hablamos en la primera clase, si no recuerdo mal, en el que el mercado se saturó, había más videojuegos que jugadores, todo el mundo, todas las empresas desarrollaban sus juegos, consolas, entonces el mercado se saturó y hubo una pequeña burbuja que terminó en un crash más o menos 1983, 1984, hay autores que dicen que llegó hasta 1985. El caso de Atari y ET, que también da para estudio, lo podéis googlear porque bueno, se nos sale completamente de la clase, pero el caso de Atari y ET lo podéis apuntar por ahí y googlearlo, es bastante curioso, hay algunos reportajes muy chulos. Luego tenemos en los 90 un desarrollo tecnológico sin igual en los años anteriores o en la década anterior en todo el tema de los sistemas digitales, la llegada de nuevas consolas portátiles, la evolución de los ordenadores domésticos, las memorias. ¿Cuánto era el dinero en el momento del gaming antes del crash? No te sabría decir las cifras exactas, hay estimaciones,
pero no te sabría decir las cifras exactas ahora mismo, no quiero tampoco patinar. Obviamente esas cifras hay que cogerlas con muchas pinzas porque el mercado prácticamente ni se auditaba en los años 80. El dinero, lo que más generaba el dinero en la época de las recreativas eran las salas y los salones recreativos que compraban las máquinas. Era la principal fuente de ingresos para las compañías. A mediados de los 80 empiezan a desarrollarse las consolas portátiles y la gente se empieza a llevar los sistemas de entretenimiento digital a sus casas. Las recreativas cierran y todo el mundo quiere innovar y hacer cosas nuevas y es cuando se satura el mercado y tenemos juegos muy diferentes, juegos que nos siguen recordando, ¿no?, a los marcianitos, juegos que nos siguen recordando a Space Invaders y juegos tan modernos que ya empiezan a utilizar el diseño en 2D, las perspectivas. Entonces había una oferta tan brutal que no estaba tan desarrollado el mercado tampoco de los sistemas de juego y llegó un momento en el que los cartuchos eran caros, ¿no? Había unas diferencias brutales entre cartuchos que podían costar en torno a los $8 y cartuchos que podían costar $70. Había una cosa, en función de la plataforma y de la época. Aquí entramos en una época muy interesante y por eso os digo, voy a pasar rápido porque quiero terminar en el momento en el que empezamos a hablar de las principales competiciones. Ese desarrollo tecnológico viene aparejado luego y lo saco dentro del desarrollo tecnológico de los 90, de Internet, ¿no? Del establecimiento de Internet en las casas. Lo hablábamos el primer día. No sé si alguien conocía la International Netrek League o alguien conoce, sobre todo los que venís a lo mejor del mundo de la informática, lo que era Netrek. Si alguien lo conoce, que levante la mano y... Vale, Netrek fue un videojuego además muy curioso porque está considerado por algunas personas, por algunos especialistas, como el primer videojuego de esports. De hecho, una publicación de la época en Wired hablaba también de Netrek como el primer videojuego de esports. De hecho, mira, voy a buscarlo. El titular era como muy claro, ¿no? Lo llamaban el primer deporte online, el primer juego deportivo online, lo llamaban, a Netrek. Era online, era de código abierto, permitía jugar a diferentes personas en un mismo no voy a llamarlo servidor porque era una especie de... Pero sí que era síncrono, era simultáneo, por eso algunos se le conocen como el primer videojuego. Y es un juego bastante desconocido, dentro del mundo de los esports no se conoce a pesar de que se jugó mucho. No sé si conocéis o llegasteis a conocer o Game, ¿no? Ese juego de navegador que espacial que nos permitía enviar naves, traer recursos. No es exactamente como Game, Javier, ¿no?, que lo conoce, no es exactamente como Game o como Mafia o como esos juegos de navegador que se desarrollaron, pero sí está más cerca de eso que de un Space War, por ejemplo. Aquí lo que podíamos básicamente era la temática era espacial, teníamos un equipo, podíamos formar un clan e invadir planetas en tiempo real con nuestras naves. Entonces, al final, lo que hacíamos era juntarnos, enviar esas naves a un planeta y luchar contra las naves rivales, derrotarlas e invadir los planetas o destruir los planetas. En este caso, de una forma gráficamente muy de andar por casa, como podéis ver, porque se jugaba online, pero permitía también espectadores, había un modo espectador, es decir, había gente que podía entrar, espectar la partida y sin jugar. Y esto, dentro del mundo de la retransmisión, de una forma un poco primitiva todavía, pero se podía retransmitir estas competiciones. El progreso se guardaba, era como un juego, por eso os decía que es un poco como Game, porque era un juego que iba evolucionando. Al final era como el mundo iba cambiando, ¿no? A lo mejor como un juego más, pensando en un juego MMO, un juego de rol, en el que el mundo iba evolucionando en función de cómo fuéramos jugando. Obviamente luego se podían crear, como era un juego abierto, se modificaron, se hicieron muchísimas modificaciones, se cambió la temática, hay Netrek de mundos fantásticos que nada tienen que ver con el mundo espacial y
y se hablaba de esta época como un juego que hablábamos, ¿no? O veíamos este juego como la primera liga o la primera competición. ¿Por qué? Porque la International Network League lo que empezó fue a enfrentar a jugadores y a equipos de diferentes regiones. Se desarrolló una liga de universidades donde enfrentaban universidades entre ellos. Y posteriormente ha llegado, yo creo que hasta 2006, una cosa así. Estamos hablando de un juego de 1988. Hasta 2006 ha seguido habiendo, obviamente ya por gente muy fanática del juego, competiciones de Netrek. Insisto porque en Netrek encontramos cosas, aunque parece ser que es así una cosa que no se le dio mucha importancia, porque al no ser un juego mainstream, en el sentido de que un poco como Game, ¿no? Los que conocéis O-Game, Javier que por ahí lo conocía y lo conocéis alguno más, O-Game al final era los jugadores de la época no, o el true gamer, ¿no? Si entendemos como al jugador que tenía consola, que jugaba al ordenador, que jugaba a los AAA, al Metal Gear Solid, al Street Fighter, consideraban que esto de O-Game era estos juegos de navegador que eran juegos secundarios, juegos para gente que no le gustaban los videojuegos. Esto lo vamos a ver porque sucede lo mismo hoy en día. De hecho, tenemos una lucha, sí, el Travian, bueno, Travian fue un poquito más moderno, ¿no? Pero sí, es esa, hubo un segundo renacer de O-Game cuando salió, cuando se popularizó Travian. Y juegos no dignos, tal cual, es que sí que son juegos casuales, pero al final los juegos de navegador, había dos tipos de juegos de navegador, los juegos de navegador que sustituían a lo que eran las máquinas recreativas, ¿no? Empezamos a jugar a juegos típicos de recreativa, desde el Space Invaders al Tetris en navegador y nos permitía jugar sin tener que tener consola, jugar por internet en nuestros ordenadores, páginas como minijuegos que se popularizaron mucho. Y luego había otros juegos, ¿no? Online que ya permitían, que lo podemos entender, competitivos, que es curioso que se les llamara juegos casuales y se les llamara juegos no dignos, ¿no? Como decía Michael, creo, porque estamos hablando de juegos que eran más complejos en el sentido de si lo comparamos con los esports. Y decía que ese paralelismo lo podemos hacer con la época actual, porque hasta hace 2, 3 años, de hecho el otro día tuvimos varias personas del sector un debate en Twitter, porque es un debate que sucede muchas veces en los eventos, hasta hace 2 o 3 años los grandes medios de videojuegos o los principales medios de videojuegos, y pienso en España medios como Hobby Consolas, medios como Station, incluso medios internacionales como Kotaku, medios grandes de videojuegos o los principales en diferentes países, miraban a los esports con recelo. O sea, es verdad que desde la prensa del videojuego y desde la industria del videojuego siempre se ha entendido la competición de videojuegos como una cosa natural, pero así como hubo etapas en los años 80, que era una cosa clara al principio de las competiciones de videojuegos de esports, hay pocas distribuidoras, y lo veremos mañana en la siguiente clase, pero hay pocas distribuidoras que se involucren claramente en el sector de esports. De hecho, a día de hoy tenemos distribuidoras que no se involucran nada. Hay escenas como la de Call of Duty, por ejemplo, que han muerto o de alguna forma han caído sin pena ni gloria en España cuando la comunidad era brutal por decisiones de la distribuidora o diferentes decisiones de relación con las competiciones o con las organizadoras de competiciones. Y con la prensa de videojuegos o con los jugadores, ¿no? Estos true gamers, yo hablo con true gamers con ironía, que consideran que son más gamers, ¿no? En esta competición de quién es más videojugador o quién disfruta más de los videojuegos, ¿no? El que lo llama arte, el que juega al Gears of War y al Dark Souls, o el que juega en el móvil al Candy Crush. ¿Quién es más videojugador? Bueno, si me preguntáis a mí, cada uno es el videojugador que quiere y juega lo que quiere. No hay que consumir productos independientes tampoco en cine o en literatura para ser mejor lector. Al final los bestsellers son una cosa y los productos independientes son otra, pero en el caso de los esports siempre se le ha tenido como los esports como algo casual. Por eso os decía, se entendía a League of Legends como una cosa. No sé si habéis escuchado alguna vez la expresión niño rata, es algo que los que estáis en el mundo de redes sociales o que lleváis alguna cuenta o incluso sois jugadores, la expresión niño rata es una cosa que se aplica, ¿no? Ya, obviamente, últimamente a todo, pero en su día a muchos jugadores, a tryharders, ¿no? Del mundo del eSport, se les aplicaba este apelativo de niño rata y de hecho a los aficionados a League of Legends, desde sectores de los medios de videojuegos, se les conocía, ¿no? Como los niños rata o como gente que no importaba. Qué curioso que en 2 o 3 años el mundo del videojuego eh,
el mundo del eSport explosiona, empieza a interesar a las audiencias, la gente quiere leer sobre eSports, no solo los especializados, sino también las empresas quieren entrar y los medios de comunicación tradicionales se abren a los eSports y obviamente ya acogen con los brazos abiertos a los eSports porque al final es una escena que no es nada casual, como se hablaba de los eSports. Y obviamente Netrek, por cerrar un poco esta digresión, podríamos entenderla como game, como un juego casual, pero Netrek no era nada casual, era una cosa muy compleja. Para 1988, un juego de código abierto, muchas veces se habla si no hay esports de código abierto, que todos dependen de las distribuidoras. Netrek es un juego hecho por y para los jugadores y en los 90 se compite a Netrek a nivel internacional y online y parece mentira que muchas empresas ni siquiera conocen que existe Netrek. En muchas formaciones de esports no se habla de Netrek y en muchos sectores o en muchas reuniones industriales ni se acuerda la gente de lo que era Netrek y algunos jugaron y yo quiero dar la clase aquí porque mañana quiero entrar en lo que serían los 90, ¿no? Y el principio de los 2000 y lo que sería el mundo de las del mundo de los FPS, de la cultura de los FPS hasta llegar a la actualidad. Voy a hacer un paréntesis, por llamarlo de alguna forma, en mi asignatura. Si habéis visto la guía, veréis que no vamos a ver mucho de esports actuales. No es porque no quiera, sino porque lo vais a ver a lo largo del máster. Yo creo que os vais a cansar de hablar de los mundiales de League of Legends, os vais a cansar de hablar de la Overwatch League, porque el resto de profesores aplicados a los diferentes aspectos os van a hablar mucho de ello. No obstante, hablaremos, ¿no? Pero yo voy a hacer como un recorrido de los últimos años de los esports, pero voy a parar en torno a 2013, 2012, que es donde entraríamos, o yo considero que entramos en una nueva época, en una nueva era de los esports, si dividimos los esports en tres eras, ¿no? La de los 80 hasta los 90, los 2000, la de los 2000 hasta los 2013, 2012, que, bueno, podríamos, variando fechas, veremos por qué y yo creo que es una forma muy útil de que vosotros, que estáis inscritos en un máster de eSport y que o trabajáis o vais a trabajar o de alguna forma lo vais a relacionar con el mundo de los eSports, podáis explicar o podáis tener la suficiente base teórica, no me gusta llamarlo teórica, pero entre comillas teórica, de qué son los eSports, de dónde vienen y por dónde han pasado y por qué etapas han pasado, porque es algo que se suele dejar fuera y que no se suele ver, cuando en cualquier deporte o en cualquier industria lo primero que se analiza y se estudia son las raíces de la industria, ¿no? Al final en la industria del deporte, en el fútbol, por ejemplo, por citar que hemos hablado muchas veces en España, yo siempre llevaré ejemplos de España porque al final es el mercado que más conozco, pero en el mundo del deporte siempre se compara el fútbol moderno con el fútbol clásico, con el fútbol de hace 50 años. Y sin embargo estamos hablando que esta historia que yo os estoy contando es una historia de hace 15, 20, 30 años. Ni siquiera me tengo que remontar hace 50 años para explicar las raíces de los videojuegos actuales. Entonces, bueno, esa será a donde aterrizaremos mañana. Veremos las ligas, las principales ligas que se desarrollen de forma pionera y las dinámicas también. No sé si tenéis alguna duda. Yo sé que la clase de hoy ha sido a lo mejor un poco más densa, pero yo creo bueno, que es necesaria, sobre todo por eso, porque digo que es desconocida. Decía Noé, ¿no? Que es como pasar de jugar con un campo de tierra al césped. Eso es. Pero de hecho yo creo que la diferencia es menor, porque en Netrek y en los juegos que veremos ahora, los primeros juegos online, está la esencia pura de lo que hoy es League of Legends. No ha evolucionado tanto. Obviamente han evolucionado las estructuras, obviamente ha evolucionado la dimensión mediática, los usuarios, los juegos, los gráficos. Pero Netrek, aparte de los gráficos, no le falta nada para lo que sería, si hubiera tenido el bombo mediático y el número de jugadores y el volumen de jugadores de lo que tiene League of Legends hoy. Pero a nivel de producto, si nos ponemos, ¿no?, empresariales, a nivel de producto, no tiene nada, o sea, o no le falta nada que necesite un eSport. Porque es que incluso hasta el modo espectador, ese modo espectador que muchas veces se echa de menos, hace unos años se echaba de menos en muchos juegos, y era muy difícil considerar un juego eSport. Había una corriente que no consideraba eSport a un juego que no tuviera modo espectador.
Yo en este caso, y ya sabéis que siempre hago referencias, en mi tesis una de las cosas que refuto y que descubro es que no es necesario el modo espectador para que el juego sea un eSport, porque el modo espectador se puede construir, lo tenemos en Netrek. De hecho, y bueno, esto lo hablaremos más adelante, aunque igual me salgo un poco, yo he trabajado como realizador y en equipos de realización de torneos y juegos como League of Legends era muy fácil capturarlos porque teníamos un modo espectador y podíamos emitir la misma señal que veíamos en el ordenador. Sin embargo, juegos como Call of Duty, por ejemplo, o como FIFA, había que conectar las consolas a las máquinas, ¿no? A las máquinas virtuales, a los ordenadores, para poder hacer la mezcla de la señal y poder generar un falso modo espectador, que es una de las cosas que se criticó mucho de FIFA en el principio. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, tenéis, Rodrigo, en el campus, que ya tienes acceso, en el apartado guías. Bueno, ahora lo vemos si quieres, que nos quedamos 5 minutos. En el apartado de la guía tenéis la guía completa y al final está mi tesis. De todas formas, en el documento que os he subido creo que se llama bibliografía, que también os he subido en el apartado de materiales del profesor, ahí os he hecho una, una selección de contenidos que yo creo que a lo mejor no tenéis que leerlos todos, pero sí que los conozcáis, que os vendrán muy bien para saber o intentar aterrizar un poco la asignatura. De todas formas, mira, os dejo el enlace, ese sería el enlace de la tesis. Partes de la asignatura están basadas en cosas que yo he investigado en la tesis, pero bueno, no todo, por eso que es un complemento que os puede servir para ver esta historia y para ver esta evolución del videojuego y sobre todo la parte del análisis más concreto a nivel de diseño que diferencia el videojuego de los esports. Por mi parte, yo creo que podemos terminar aquí. Si hay dudas, lo dicho, levantad la mano. El que se quiera ir y no tenga dudas, se puede ir. Voy a parar la grabación y resolvemos dudas.